Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Solamente aquel que es demasiado fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie del día lunes, espacio dirigido a la familia. 10 formas de amar a tu familia. Y compartiremos la 10ª y última forma de amar. Ama a tu familia con perdón. Tú nos creaste con un propósito. Ama a tu familia con perdón. Nos acompaña el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Latón, quienes responderán a este tema. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz, bienvenida. Gracias, Oscar, muy buenos días, y a cada uno de nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y estimados oyentes, usted puede escucharnos nuevamente nuestros programas de Vidas con Propósito ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que recibimos en la red. ¿No ha podido perdonar a un miembro de su familia? ¿Recordar un suceso del pasado le causa un gran dolor? ¿Le mortifica lo que le hizo un familiar? ¿Prefiere no hablar de cierto tema con los suyos porque los llena de ira o tristeza? Si esto es así, usted necesita ser sanado. Usted no debe continuar viviendo así. Usted necesita perdonar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, y felicito a todos los oyentes que en esta mañana están despiertos, ahí conectados con nosotros, escuchándonos. Buenos días, pastora Jacqueline, bienvenida. Gracias, Oscar, buenos días, y también buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Primavera. Pastor Ángelo, ¿por qué dentro de la serie 10 formas de amar a tu familia incluyó ama a tu familia con perdón? ¿Por qué es tan vital este aspecto del perdón en el amor? Porque es imposible que haya amor si no hay perdón de por medio. Vea, Oscar, inevitablemente en el seno de toda familia pues se van a presentar conflictos, se van a dar diferencias y hasta peleas serias. Y en muchas de estas situaciones diremos lo que jamás debimos haber dicho, y hasta quizás haremos lo que jamás o lo que nunca debimos hacer. ¿Qué es lo que necesita entonces un miembro de una familia cuando cayó en la tentación de actuar o de reaccionar de forma inadecuada, causando heridas a uno o más miembros de esa familia? Lo que más necesita ese miembro equivocado es el perdón. Desde luego que también pues esa persona necesita ser corregida y ser redireccionada, pero digamos que ya habrá tiempo para eso. Lo que primero necesita ese miembro es el perdón. Él o ella necesita que no abriguemos ni sentimientos de amargura, ni mucho menos sentimientos de venganza. Así que si no queremos que estos sentimientos aparezcan y nos gobiernen, entonces debemos decidir perdonar, inclusive si el miembro todavía no se ha arrepentido y no nos lo ha pedido. Vea como dice Efesios 4 del 30 al 32. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Claramente este pasaje está mostrando que si hay amargura, que si hay ira, si hay enojo, si hay gritos y demás, entonces agraviaremos al Espíritu Santo de Dios, lo vamos a herir. Y vea que pues si nosotros estamos enemistados, si nosotros estamos en conflictos a toda hora en la casa, pues obviamente el Espíritu Santo de Dios se apaga en nuestras vidas. Pastor Ángelo, en sí, ¿qué es perdonar? Perdonar es aceptar que el otro, en este caso mi familiar, porque estamos hablando del perdón en la familia, se puede equivocar porque es humano, pero hasta ahí pues no hemos hecho mucho, ¿no? Porque todos sabemos que nos podemos equivocar. Además de aceptar que esa persona, que ese miembro se puede equivocar,
También perdonar es asumir lo que esa equivocación me pueda ocasionar a mí. Quizás una pérdida, quizás un gran dolor, quizás una decepción, incluso una gran ira. Perdonar es sencillamente cargar con los yerros y los pecados de otro. Y es por eso que yo estoy absolutamente de acuerdo con esa frase de C.S. Lewis. Él dijo lo siguiente: todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Pastora Jacqueline, ¿usted cómo definiría el perdón? Bueno, Betty, el perdón es un acto producido por la misericordia y que obviamente le otorga libertad de quien nos ha hecho daño. O sea, Betty, no podemos perdonar a menos que seamos compasivos, y si no hemos perdonado, pues no dejamos ir a esa persona sin cobrarle nada por el daño que ella nos ha hecho. Y Betty, perdonar nada tiene que ver con olvidar o negar lo que me hicieron, sino ser lo suficientemente compasivos como para pasar por alto la ofensa y no tenerla más en cuenta. Es decir, el recuerdo ya no nos va a causar dolor, lo recordaremos como un episodio más de nuestra vida pasada. Ya cuando lo recordemos no nos va a provocar ni malestar, ni ira, ni tristeza, no nos debe causar tampoco pues odio. Y hasta que no entendamos eso, pues no seremos capaces de perdonar genuinamente a nuestros ofensores, así sean nuestros propios familiares. Pastor, perdonar es difícil, pero ¿por qué es tan difícil perdonar, sobre todo a un familiar? La respuesta es sencilla, Oscar, porque lo que haga un familiar, para bien o para mal, a nosotros nos importa, y nos importa mucho. Y quien diga lo contrario, pues lo más probable es que ya está lleno de amargura. Esas personas que dicen, refiriéndose a un familiar, me importa 5 lo que haga o lo que deje de hacer, por lo general ya están envenenados y hasta muriéndose por algo que no fueron capaces de perdonar en el pasado. Y vea que no nos pasa lo mismo frente a los desconocidos. Desde luego que es posible que uno pueda herirse en determinado momento por lo que le haga un desconocido, pero créanme que rápidamente eso va a pasar. Pero si quien me hirió fue mi cónyuge, si quien me hirió fue mi papá, mi hijo, mi mamá, vea, sanar esa herida va a costar mucho. Se necesita una buena dosis de perdón. Pastora, ¿cómo ve Dios el perdón? Bueno, Betty, mientras que los seres humanos, cuando hemos sido heridos por los demás, vemos el perdón como algo imposible, Dios no solo ve el perdón como algo posible para sus hijos, sino que también nos lo coloca como una condición para Él podernos perdonar. Es más, cuando decidimos perdonar y hacer bien incluso a quienes nos hicieron el mal, entonces Dios dice que nos parecemos a Él y en consecuencia demostramos que en realidad somos hijos de Dios. Mateo 6, 12 al 15 dice de la siguiente manera: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y ahí vemos que es una condición perdonar a los demás para que Dios nos perdone a nosotros. De igual manera, Mateo 5, 43 al 48 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Así que cuando perdonamos, en este versículo muestra que nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Pastora, ¿lo anterior quiere decir que delante de Dios el perdón es obligatorio? Pues si lo que queremos es que Dios nos perdone, entonces el perdón sí es algo obligatorio, Betty. Y Dios con eso es muy pero muy celoso, y de hecho cuando el apóstol Pedro preguntó si tenía que perdonar a su hermano hasta 7 veces, pues Jesús le dijo que no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que quería decir que era siempre, continuamente. Así que inmediatamente el Señor usó la parábola de los dos deudores, y sus palabras finales en esta parábola pues las encontramos en Mateo 18 del 32 al 35, que dice de la siguiente manera: entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó,
Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que le torturaran hasta que pagaran todo lo que debía. Y termina así el versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Ama tu familia con perdón. Pastor Ángelo, ¿con qué podríamos comparar el perdón al interior de una familia? A mí me gusta comparar el perdón en la familia con el aceite que refrigera y lubrica un engranaje. Obviamente, pues la familia sería el engranaje. Y para quienes no saben qué es un engranaje, permítame lo explico. Un engranaje es el conjunto de unas ruedas dentadas, metálicas, ¿no? Así que como las ruedas están en movimiento, si no hubiese aceite entre ellas, pues se recalentarían y terminarían fundiéndose por efecto del roce entre metal y metal. Pero precisamente la función del aceite es lubricar y refrigerar de tal manera que los materiales no se calienten lo suficiente como para fundirse. Del mismo modo opera el perdón en familia. El aceite del perdón es lo que impide que las ruedas dentadas, o sea, cada miembro de la familia, en el transcurso de la cotidianidad de la vida, se recaliente y terminen fundiéndose. A veces me pregunto, ¿cuántas familias no se están recalentando debido a la falta de perdón? ¿Cuántos matrimonios ya están fundidos porque el uno o el otro, o los dos, no quisieron perdonarse? ¿Cuántos padres e hijos están separados debido a que no lograron perdonarse mutuamente? Pastora Jacqueline, las mujeres son muy sensibles y delicadas, pues así nos hizo el Señor, ¿no? Sí. ¿Cómo hace una mujer para perdonar, las heridas que le ha causado su esposo? Bueno, yo creo que una esposa debería primeramente recordarse una y otra vez que ella está casada con un pecador y no con un ángel, ¿no? Yo sí estoy casada con un ángel, de nombre Ángelo, pero es una persona de carne y hueso que peca. Así que tener esto en cuenta podría ayudarle a manejar mejor la frustración, pues cuando su esposo, debido a su propia pecaminosidad, la lastime, ¿no? Ella va bien pedirle al Señor que le ayude a ver a su esposo con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Y bueno, es obvio que el perdón no va a ser una cosa fácil, pero yo creo y estoy segura que si una mujer le confiesa al Señor lo difícil que es para ella perdonar, pero al mismo tiempo pues le pide la capacidad de hacerlo y además ella coopera en obedecer lo que dice la palabra del Señor, Betty, téngalo por seguro de que Dios llenará del Espíritu Santo a esa mujer y en consecuencia el perdón va a fluir con una mayor libertad. Pastor Ángelo, vamos ahora con los hijos. Generalmente los hijos, debido a su inexperiencia e inmadurez, le causan grandes heridas a sus padres. ¿Cómo hace un padre para perdonar a su hijo? Precisamente, Oscar, acordándose de esas dos características que tienen todos los hijos, sobre todo en sus años de adolescencia y juventud temprana, la inexperiencia y la inmadurez. Vea tan lindo como lo expresa el salmista en el Salmo 103 del 8 al 14. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Vea que aquí el salmista está comparando el perdón, la compasión y la misericordia de Dios con las actitudes que un padre tendría para con su hijo. Inclusive dice que Dios hace esto porque Él conoce que el hombre es un simple mortal, que es alguien de barro. Pues de la misma manera, un padre debería acordarse una y otra vez que sus hijos son inmaduros y que sus hijos son inexpertos. Y lo más probable es que todas las heridas que nos han causado se deben a esa condición de inmadurez y de inexperiencia. Si los tratamos con compasión, si les ofrecemos nuestro perdón, eso será reflexivo para ellos, eso les ayudará a ellos a crecer y a madurar. Pastora Jacqueline, ¿cómo hace una madre para perdonar a sus hijos? Bueno, yo creo que instintivamente es más fácil para la mujer perdonar a sus hijos porque
lo llevó en el seno materno, lo llevó en su propio cuerpo, durante 9 meses, los ha criado, ha estado muy cerca de ellos. Pero aún así hay veces que las heridas de los hijos, Betty, son tan profundas que en algunas ocasiones el perdonar aún para una mamá a su hijo se le hace imposible. Y es ahí cuando yo creo que la mamá necesita no solamente ese amor natural de madre, sino el amor sobrenatural de Dios. Pastora, muchos miembros de la familia han sido tan heridos y se han dejado llevar por el resentimiento. La pregunta es, ¿cómo no dejarnos llevar por el resentimiento? Bueno, yo pienso que primero hay que entender que el resentimiento no funciona en ninguno de los casos. Lo único que hace el resentimiento es herirnos más. El resentimiento, de hecho, no hiere a las otras personas, no hiere a Dios. El resentimiento solamente lo hiere a usted mismo, a nosotros mismos. De hecho, solo hace que el problema se haga más grande, se haga peor y prolonga su dolor. Y Betty, todos hemos sido heridos por las personas en el pasado, todos en algún momento hemos sido heridos por nuestras familias. Es más, yo pienso que cada quien carga con sus propias heridas. Yo cargo con las mías, Betty, usted carga con las suyas, cada persona carga con sus propias heridas. Pero esa situación no puede seguirnos hiriendo más, a menos de que la persona decida permitir que le siga hiriendo. ¿De qué manera? Pues recordando en su mente una y otra vez lo que pasó. Yo le digo, estimado oyente, no haga eso, más bien acepte lo que pasó y perdone a su familiar. Todo prisionero en el ámbito natural necesita un guardián, ¿no? Necesita alguien que lo vigile. En últimas, si uno no acepta lo que pasó, pues uno terminará siendo prisionero de ese prisionero para siempre. Así que yo le aconsejo, no lo haga, más bien déjelo ir por su propio bien. Pastor, otros en lugar del resentimiento caen en la resignación. ¿Cómo no caer en ese hoyo llamado resignación? Como usted dice, Oscar, algunas personas caen en la resignación abrazando su dolor. Entonces ellos dejan caer sus brazos. El lema de ellos es: nunca seré feliz, unos nacen con estrella, yo nací estrellado, llegué tarde a las reservaciones de la felicidad. Bueno, debido a su dolor ellos piensan de la siguiente manera: voy a encerrarme, voy a construir una muralla a mi alrededor, voy a volverme como un puercoespín con agujas espinosas para que nadie se me acerque. Por ejemplo, las mujeres dicen, en el caso de las familias, ¿no?, que estamos hablando, mi esposo no me entiende, mi esposo es un insensible. Los esposos en cambio dicen, mi mujer es una amargada, nada la complace. Los hijos entonces dicen, mi papá es un tirano, solo quiere que se haga su voluntad. Vea, eso es una mala decisión. La resignación es cambiar vida por existencia. Usted no tiene por qué renunciar a seguir viviendo. Dios tiene planeado algo mejor que lo que pasó, pero para que usted lo pueda ver, usted necesitará aceptar que eso ya pasó. No se resigne y decida perdonar a su familiar. Perdónelo hoy mismo. Bueno, otros en lugar de caer en resentimiento y en resignación, inconscientemente caen en la negación. Ellos niegan su dolor, no lo aceptan. ¿Qué consejo les daría a estas personas? Yo le diría a una persona en esta condición lo siguiente: no actúe como si nada hubiera pasado. O sea, no niegue lo que usted está sintiendo, háblelo, usted debe exteriorizarlo, cuénteselo a Dios, permita que Dios lo escuche, derrame su lágrima, su llanto delante del Señor, háblele con franqueza a Dios, dígale lo malo, dígale lo feo y lo horrible que usted se siente. Cuando usted habla con Dios, vea, Dios lo libera. Si usted calla, usted seguirá prisionero y se causará más daño. Y luego de hablarlo con Dios, entonces con mucha calma, háblele a su familiar, acérquese y cuéntele eso que usted siente y lo que le ha venido causando quizás malestar, lo que le ha causado daño. A lo mejor Dios le permita a ese familiar ver lo que antes no veía y cambiar de actitud frente a usted. Pastora, algunas personas cuando son heridas caen en la autoconmiseración. Ellas viven lastimándose del pasado, lamentándose, del pasado. ¿Qué orientación podría darles? Bueno, yo lo que les podría decir y les ayudaría mucho sería lo siguiente. Número 1, recuerde que no existe la maquinita de volver el tiempo, eso es imposible. Ya lo que pasó y ya no hay marcha atrás. Así que lo que le podríamos decir es: acepte lo que pasó.
No siga diciendo frente a lo que su familiar u otra persona le hizo, pero ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué fue tan cruel conmigo? ¿Por qué no le importó lo que yo sintiera? ¿Por qué fue tan perverso? Algunas esposas, ¿por qué me traicionó de esa manera? Otros, ¿por qué dañó mi reputación? Y siempre es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que si persiste preguntándose a sí mismo ¿por qué pasó lo que pasó? Pues uno se hará más daño. Vamos ahora a escuchar un mensaje a la conciencia en la voz del hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Lentas, solemnes, llenas de unción religiosa, se elevaron las bellas notas del Ave María. La inmortal melodía de Franz Schubert, bien cantada, brotaba de los labios de Robert Solimine, joven de 17 años de edad. Y el joven, cerrado los ojos, elevaba su alma a Dios en esa manera. Pero la melodía de repente se paró, el canto se detuvo. Una cuerda delgada pero fuerte había ceñido la garganta de Robert y junto con el Ave María su voz se extinguió. Otro joven, James Wanger, de 19 años de edad, lo había estrangulado. Razón, porque no podía soportar la oración de Solimine. He aquí, amigo, un caso extraño. Robert Solimine, la víctima, era una persona de profunda convicción religiosa. Trataba de hacer ver a sus amigos los resultados destructivos de una vida de drogas y de licor. Un día se le ocurrió cantarles el Ave María y el resultado fue ira y amenaza y estrangulación. El juez dijo a James Wanger: el asesino, no puedo ver lo que hay dentro de ti, pero sí veo que no hay ni arrepentimiento ni remordimiento. El juez lo condenó a prisión perpetua. Si se porta bien, saldrá cuando cumpla 57 años de edad. La frase del juez dice mucho: ni arrepentimiento ni remordimiento. Es difícil comprender cómo puede haber gente así, personas con el corazón tan endurecido que nada sienten. Hay muchos con la conciencia encallecida, hay muchos que tienen el corazón de piedra y los sentimientos muertos. Respiran, viven y actúan, pero no saben lo que es sentir culpa o pedir perdón. Si el juez no podía ver el interior de James Wanger, Dios sí lo puede ver. Dios ve el corazón, la conciencia y los pensamientos de todos los seres humanos. Dios nos ve al trasluz porque Él es Dios y sabe todo lo que estamos imaginando. El apóstol San Juan, viendo cómo las multitudes se acercaban a Jesús por sus milagros, escribe: pero Jesús mismo no se fiaba de ninguno de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amigo, Cristo Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros. Conoce todo lo que pensamos y sentimos. Él sabe si nuestros pecados nos duelen. Y amigo, si nos arrepentimos leal y sinceramente, Él corresponde al arrepentimiento sincero. Inclusive antes que lo expresemos con los labios, Él ya está perdonando. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. Mi queridísimo amigo, escuche esto: que la emoción del Cristo crucificado invada su ser. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastores, para cerrar, ¿podrían darnos los acostumbrados 10 consejos para amar a nuestra familia con perdón? Muy bien. Número 1, nunca olvide que usted convive con seres humanos. Número 2, decida perdonar incluso antes de que le hayan ofendido. 3, mire con ojos de compasión a su familiar ofensor. 4, si se siente que no es capaz de perdonar, pídale al Señor que le ayude. 5, no siga masticando su dolor, escúpalo delante de Dios. 6, decida recordar sin dolor. 7, no niegue lo que siente, cuénteselo al Señor. 8, si ha guardado resentimiento, arrepiéntase delante de Dios. 9, recuerde que usted necesitará ser perdonado más adelante. Y 10, decida no llevar registro de las ofensas. Pues oyentes, el próximo lunes continuamos con una nueva serie, el Decálogo para las parejas. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.